¿Qué tal amigos de su programa Gente Viva? Sean bienvenidos. En esta ocasión ya me encuentro aquí en la cabina de radio del Centro de Producción Audiovisual y hoy vamos a hablar acerca del derecho corporativo. Como invitado tenemos al maestro Jorge Mora Moreno, quien es egresado de esta maestría en Derecho Corporativo aquí en nuestra casa de estudios. Para iniciar, vamos acá a ver que nos platique un poquito en qué consiste esta maestría. Mira, hablar de derecho corporativo es hablar propiamente de derecho de las empresas. Es una rama relativamente nueva del derecho. Los juristas realizan la clasificación del derecho como derecho privado y derecho público. Si nos enfocamos a lo que es el derecho privado, encontramos lo que es el derecho civil y el derecho mercantil como tal. Pero ¿por qué hablo yo que es una rama relativamente nueva del derecho? Porque el derecho corporativo no se enfoca o no está clasificado propiamente en esa clasificación remota que hacen algunos juristas. Sin embargo, de acuerdo a las necesidades de la propia iniciativa privada y de la propia globalización, si hablamos de un fenómeno en el que participa una economía nacional e internacional, es cuando nace propiamente lo que es el derecho corporativo. Y decía yo que es una rama relativamente nueva porque si hablamos de que en una empresa observamos diferentes actos jurídicos, tanto de manera interna como de manera externa, es precisamente el derecho corporativo al que le compete el estudio de sus actos jurídicos, y es precisamente que, de acuerdo a las propias necesidades que van requiriendo las empresas, observando lo que es el fenómeno de globalización, es que tiene netamente la aplicación lo que es el derecho corporativo. Y una vez enfocados un poquito en qué es el derecho corporativo, vamos a ver qué es lo que estudia alguien que se dedica al derecho corporativo. Vamos a escucharlo. Considero que sí. No puedo decir que debemos de hacer a un lado precisamente las diversas ramas del derecho, porque el derecho corporativo tampoco no es una rama autónoma, tomando en consideración que estudia las diferentes o los diferentes actos jurídicos que se suscitan en una empresa. Ello desde luego implica analizar también o empatizar con las otras ramas del derecho. Entonces, sí es, tomando en cuenta lo que ya mencioné anteriormente, una rama nueva y de acuerdo a las necesidades de la empresa, estudiar actualmente lo que es el enfoque del derecho corporativo, pero desde luego sin hacer a un lado las diversas ramas de derecho. Por ejemplo, si en la propia empresa conocemos algunas cuestiones de derecho laboral, hablando de algún despido de algún trabajador, de derecho bursátil o de derecho bancario o mercantil, hablando de algunos títulos de crédito, de derecho fiscal, de derecho contractual, etcétera. No podemos hacer a un lado las diversas ramas, pero sí complementar lo que es el derecho corporativo con esas otras ramas del derecho, que de alguna otra forma, desde el enfoque del mismo y desde la perspectiva actual, se complementa con las anteriores. Entonces, concluyo, no podemos hacer a un lado las otras ramas, pero necesariamente sí debemos estar al día con lo que es el derecho corporativo. ¿Por qué? Porque un abogado corporativista debe de tener una participación activa y oportuna en lo que son las actividades de la empresa sin perder el enfoque de las ramas anteriores del derecho. Es momento ahora de comprender si existe alguna diferencia entre derecho corporativo y derecho empresarial. El maestro Jorge Mora Moreno nos va a explicar a la similitud que estas dos ramas tienen. Desde el punto de vista del derecho económico, se dice que el derecho corporativo y el derecho empresarial son básicamente lo mismo. ¿Por qué? Porque si el objeto del derecho corporativo son los actos jurídicos que se suscitan en una empresa y la empresa forma parte de una iniciativa privada que se ve inmiscuida en lo que es una participación activa en la economía, entonces básicamente el derecho corporativo y el derecho empresarial pudieran considerarse como sinónimos. ¿Por qué? Porque los dos nos llevan a un mismo resultado, es decir, al análisis de los actos jurídicos que se suscitan en una empresa. Nuestra universidad, preocupada por el día a día y ver que los alumnos estén al tanto en todas las áreas del derecho, tiene la licenciatura en Derecho, pero además oferta un posgrado en Derecho Corporativo. Es por eso que es momento ahora de hablar de las tendencias en Derecho Corporativo. Son muy variables. De hecho, la tendencia del derecho corporativo en cuanto a su aplicación se refiere, pues tiene una amplia gama de actos jurídicos. ¿Por qué?
porque, insisto, desde la perspectiva de que si se suscita un problema en el sentido de algún despido de un empleado, en el sentido de alguna elaboración de un contrato, en el sentido de algún fraude de algún alto funcionario de alguna empresa, desde el pago de impuestos, alguna auditoría en materia fiscal, alguna clase de logística en relación a una importación o a una exportación con base a las empresas, todo ello está ligado con el derecho corporativo. Entonces, necesariamente, un abogado corporativista tiene el gran reto de conocer también incluso sobre las otras ramas del derecho, porque se complementan con el derecho corporativo. Para todos los abogados existen diversos retos a lo largo de su formación profesional, pero para los abogados corporativos también existen muchos retos. Estos son algunos de ellos. Insisto en que es una rama relativamente nueva, pero además un abogado corporativista tiene un gran reto en la actualidad, que es básicamente estar preparado en relación al fenómeno de globalización que actualmente se está dando a pasos agigantados en nuestro entorno social, y no desde el ámbito nada más nacional, sino el entorno internacional. Entonces, ese es un gran reto del abogado corporativista, inmiscuirse verdaderamente en los asuntos que implican la actividad empresarial, estar preparado en todas las ramas y desde luego buscar una solución pronta, una solución expedita, una solución efectiva para ir cambiando un paradigma en cuanto a un verdadero fortalecimiento en la situación de integrar un verdadero equipo de trabajo y que ello se refleje en la actividad empresarial aplicando las normas actuales. Ya nos explicó el maestro Jorge Mora Moreno en qué consiste toda esta rama y ciencia del derecho corporativo, una especialización que tiene nuestra universidad y que lo oferta como maestría. Así es de que si te interesó aprender un poco más de derecho corporativo, yo te invito a que llames a los teléfonos 352-126-5800, comunícate a nuestra universidad y ven a aprender un poquito más acerca del derecho corporativo. Yo me despido, mi nombre es Esteban Reyes y nos vemos hasta pronto.